¿En qué momento se comenzó a venerar a los emperadores romanos como divinidades? ¿Qué condiciones favorecieron esa tradición? ¿Cómo era realmente esta veneración imperial? Porque hay muchas preguntas por resolver, acompáñenme a historizar. El establecimiento del culto imperial, la tradición en la que se veneraba al emperador como una divinidad, representó un cambio radical en la vida política y religiosa romana. El culto religioso a las figuras de poder existía en sociedades antiguas, y la tradición fue heredada por los romanos. Al principio, la veneración ocurría sobre todo después de los fallecimientos. El difunto recibía oraciones y honores, como agradecimiento en el caso en que hubiesen dado un servicio al pueblo, y en ocasiones se les llegaba a identificar después como una especie de dioses. También existía el antiguo culto a los ancestros, en el que se les daban ofrendas para que favorecieran a sus descendientes. Estas tradiciones eran aceptadas y practicadas ampliamente, pero el culto divino a quienes aún vivían no estaba establecido en la Roma preimperial. Antes de la formación de la República, Roma contaba con una monarquía, cuyo último rey, Tarquino, fue derrocado. Ese fue el inicio de la República Romana, que se declaró enemiga de cualquier monarquía, y por lo tanto de cualquier culto superior a alguna autoridad terrenal. Por otro lado, según las leyendas, la cultura romana en aquel momento rechazaba el excesivo prestigio y poder personal, y todos los altos cargos en el gobierno y en el ejército eran temporales. Pero la expansión romana trajo cambios importantes. Hacia el siglo III a.C., su llegada al sur de la península itálica le trajo conflictos con el ejército griego, que era entonces el más poderoso del Mediterráneo, a quien lograron vencer. Y también, en ese mismo siglo, ocurrieron las guerras púnicas, que duraron casi un siglo y donde se enfrentaron romanos y cartagineses, y donde también triunfaron los primeros. Estos acontecimientos definieron a Roma como la primera potencia política y militar del Mediterráneo, pero aún así, los romanos seguían sin considerarse merecedores de conquistar los territorios griegos, porque pensaban que eran inferiores frente a la grandeza de la civilización griega. Por lo tanto, los romanos aún no podían llegar a considerarse seres con un carácter divino, destinados a gobernar todo el mundo conocido. No eres digno de estos mundos. Ya que en ese momento los romanos rechazaban la monarquía en el gobierno, se adoptó en la práctica la oligarquía, donde el poder estaba en manos de algunos funcionarios, en este caso los cónsules y el senado. Pero eso comenzaría a cambiar poco a poco. Con el tiempo, el senado romano se daba cuenta de que Roma era una ciudad difícil de gobernar, y además la república experimentaba las crisis que contribuirían a su caída. La expansión territorial había dejado a muchos pobladores sin trabajo, porque a los veteranos de guerra se les daban parte de las tierras conquistadas y no un pago en dinero. Además, los romanos ya preferían vivir en la ciudad que en el campo. Esto creó una situación en la que había un exceso de tierras cultivables, pero poca mano de obra campesina, así como un exceso de pobladores de la ciudad que no tenían ingresos. Pero esa expansión territorial favoreció también en cierta forma al Senado, porque los ciudadanos que tenían derecho al voto debían viajar a Roma para votar, y muchas veces eso era difícil para quienes estaban en provincias alejadas, por lo que los propios miembros del Senado llegaron a controlar las elecciones, haciendo de sus puestos algo aún más privilegiado y controlado. Por eso los senadores romanos sentían gran recelo por la conservación de sus privilegios, y temían mucho el surgimiento de algún líder poderoso y popular, que pudiera ser un peligro para ellos. ¡No! ¡Me amenazas! Pero una de las tradiciones romanas más arraigadas traería con el tiempo el nacimiento de personalidades que serían los nuevos soberanos de Roma. Las amplias conquistas romanas se debían en parte al trabajo de los generales, que al vencer a un enemigo tenían derecho a un triunfo, una ceremonia de honor en la que se reconocía su labor. Era uno de los honores más grandes que un militar romano podía ganar. Muchísimas gracias, doy clases los jueves, no cobro mucho. En ese contexto es que sucedió la Gran Guerra Civil de Roma, de casi 100 años de duración y que llevó al final al establecimiento del imperio. Esta guerra enfrentó a la facción de los óptimos, que tenían una visión tradicional y querían conservar el reparto del poder en manos de los numerosos senadores, y a los populares, que pensaban que el pueblo
debía estar representado por un gobierno centralizado fuerte, para asegurar su prosperidad. Al final del conflicto, Julio César, líder de los populares, se colocó como nuevo gobernante supremo, y es considerado como el primer emperador romano, porque con él comenzó el fin de la república. Luego de su victoria, su estatua fue colocada entre las de las grandes antiguas deidades, y se establecieron juegos en su honor, tal y como si fuera un dios. Damas y caballeros, contemplen a su nuevo dios. Pero se piensa que todo esto era solamente adulaciones superficiales, que probablemente nadie tomó en serio, ni siquiera el propio César, porque un culto verdadero a un gobernante terrenal no estaba arraigado. Era simplemente un reconocimiento a su supremacía recién ganada sobre el mundo romano. Pero esto sentó las bases para el desarrollo de un verdadero culto a la figura del emperador en los años siguientes. Desde tiempos antiguos, los romanos no separaban la religión de la política, pues la religión era una función del Estado. Por lo tanto, cuando surgieron los emperadores, con el tiempo su culto llegó a expresar la creencia en la encarnación terrenal de un poder divino. Según el historiador y biógrafo Suetonio, fue el pueblo romano quien empezó a elevar al César al rango de divinidad, y después Octavio, sobrino nieto e hijo adoptivo de Julio, que sería el nuevo emperador Augusto, adoptó en parte esas ideas. Desde el principio fue consciente del significado político del culto que se le ofrecía, por lo que aceptó la devoción del pueblo como prueba de su lealtad política. Aunque en apariencia Augusto respetaba el antiguo gobierno senatorial, porque de lo contrario podía traer enemigos mortales, como sucedió con Julio César, en el fondo era él quien controlaba lo que se hacía. Y esta vez, sus pretensiones de que se le rindiera un culto y de ser el gobernador supremo de Roma, encontraban justificación en la buena situación que trajo a la población romana. La economía de muchos sectores mejoró, los impuestos eran más bajos, y las guerras se interrumpieron, porque el emperador gobernaba ahora amplios territorios. Nos ha salvado, estamos agradecidos. Comenzó a utilizar el título Divi Filius, hijo del divino, en documentos y monedas, y el título de Augusto el Venerable tenía un significado religioso, ya que designaba a alguien digno de reverencia y lo señalaba como algo más que un hombre. Pero se negó a aceptar públicamente honores divinos dentro de la ciudad. No permitió que se le erigiera ningún templo, y no se apropiaba de poderes divinos. Sin embargo, con fines políticos, alentó su culto en las provincias, e incluso permitió que se construyeran templos en su honor, con la condición de que estuvieran dedicados también a los dioses romanos. Al final del reinado de Augusto, el culto imperial se había extendido por casi todo el imperio. Aunque luego de él, los gobiernos impopulares de Tiberio, Calígula, Nerón y Domiciano evitaron que se les considerara seres divinos, los emperadores que le sucedieron hasta el año 180 después de Cristo y después de Diocleciano, a finales del siglo III, fueron bien aceptados, porque trajeron paz y prosperidad al imperio. El culto imperial era algo muy parecido al de las divinidades más antiguas. Era elaborado y costoso, e incluía ofrendas, sacrificios y juegos. El culto floreció sobre todo en Roma, donde los emperadores eran más conocidos y recordados. Se dedicaron templos a muchos de ellos, como los de César, Augusto, Vespasiano o Antonino. En general, los honoraron por su habilidad como gobernantes, mostrando así que creían que poseían las cualidades y capacidades superiores que atribuían a los dioses. Gracias por ver el video de hoy. Los espero en la próxima ocasión para seguir respondiendo más preguntas históricas. ¡Chao!